Bueno, hemos estado hablando acerca del arrebatamiento y hemos visto bastantes cosas hasta ahorita, pero le vamos a seguir con más aún en la segunda parte. Como repaso quisiera mencionar que recordarán ustedes que el domingo anterior demostramos que durante la tribulación va a haber presencia de la iglesia, o sea, va a haber personas salvas y cuya misión principal va a ser alcanzar con el Evangelio a otras personas, pero son personas a quienes Dios, como último acto de misericordia, al igual que el resto de la humanidad, le ofrece no solo la salvación, sino el perfeccionamiento a través del sufrimiento. Vimos cómo se presenta esto, cómo lo maneja el Señor y demás. Pero hay dos cosas que, como les dije antes, demostramos. La primera es que hay presencia de la iglesia durante la tribulación. ¿Cuál es el versículo más contundente en ese sentido que vimos la vez pasada? Un versículo nada más. El que les parezca lo más contundente. Los que salieron de la tribulación. Apocalipsis. ¿Ese cuál es? ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 6, más 5, hasta arriba. 2. A ver qué dice. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Muy bien, ese es el que quería yo que descubriéramos. O sea, hay una conversación con uno de los ancianos, entre Juan y uno de los ancianos, y se dice que las personas que están ahí han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces eso es muy contundente. La segunda, y por cierto, ¿qué quiere decir contundente? Definitivamente. ¿Como de gran peso? De gran fuerza, diría yo, ¿no? O sea, como los boxeadores. Mike Tyson, que era un gran peleador, daba unos golpes, pero fuertes, ¿no? Era que una vez recibió el golpe, iban para abajo sus adversarios. Entonces eso es contundente. Y por eso hay ciertos versículos que resultan más contundentes que otros para demostrar ciertas doctrinas. Por otra parte, vimos que no hay un solo rapto, sino varios. Díganme ustedes cuáles son. El de Enoch. Elías. De Jesucristo. El que se resucita. Cuando se abren los sepulcros, también, o sea, ha habido muchos raptos. O sea, no debemos estarnos peleando porque si es uno o varios. Fueron varios. Es un método que Dios tiene para atraer a sus hijos y llevárselos ya de este mundo de sufrimiento y aflicción. Entonces esas dos cosas ya las vimos a profundidad con muchas citas bíblicas y ahora vamos a ver lo que llamamos la parte 2. Y lo primero que vamos a hablar es de algo que no nos gusta, pero que es necesario: la aflicción y la tribulación. Entonces, en Hechos 14, 21 y 22 leemos lo siguiente: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es una verdad absoluta de Dios. La única manera que podemos ser transformados al carácter de Cristo es a través del sufrimiento. Las personas que no han sufrido son en general insensibles al dolor de los demás, mientras que los que sí han sufrido se compadecen de los demás cuando estos sufren. Y naturalmente Cristo se compadeció de toda la gente con la que tuvo contacto aquí en la tierra. Recuerden ustedes cuando fue la alimentación de los
5,000 primero y luego de los 4,000, los vio con compasión, tuvo compasión de ellos. Eso quiere decir que compartió su dolor. En Juan 16:33 leemos un versículo bastante conocido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos aflicción, pero nosotros creemos en el Cordero de Dios. Y le damos muchas gracias al Padre por esto. En Romanos 8, 16 y 17 leemos lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, hay un sí condicional aquí. Si es que padecemos juntamente con Él. O sea, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y somos de aquellos que reciben su herencia si es que padecemos juntamente con Él. De nuevo con el propósito que ya mencioné. Luego, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:12. Pablo aquí escribiéndole a su discípulo Timoteo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es interesante la construcción de este versículo porque por un lado nos da una promesa muy buena de reinar con Él, siempre y cuando suframos. O sea, insisto en el punto, no hay manera de que un cristiano sea transformado al carácter de Cristo más que a través del quebrantamiento. No hay manera, O sea, lo dijo Pablo, y lo leímos ahorita hace un rato, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque es la única forma en que vamos a desarrollar la capacidad de negarnos a nosotros mismos. Como Jesucristo lo hizo en el Getsemaní. Acuérdense que muchas veces he dicho que todos necesitamos tener un Getsemaní. Y es en el Getsemaní el punto de mayor sufrimiento del Mesías, no la cruz. O sea, Cristo llegó a la cruz muerto. Ya había muerto a sí mismo. Ya le había dicho al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero es como curiosa la construcción porque primero nos da una enorme promesa y después dice, aguas, si le negaremos, Él también nos negará. Esto es la apostasía, la negación de la fe, la negación de Dios, la negación de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que por cierto, es un pecado que solamente pueden cometer los creyentes, porque creyeron por algún tiempo. Acuérdense ustedes de la parábola del pescador, del sembrador, perdón. Tiene cuatro tipos de personas. Las primeras son las que pues les interesa un poco, son simpatizantes, pero nunca hubo vida en ellas, vida eterna me refiero. La segunda es aquella que por algún tiempo recibe la palabra y nace la plantita, pero no tiene profundidad de raíz y no permanece. La tercera es que la que también recibe la palabra, también hay brote de vida, pero Dios no ocupa el primer lugar en su corazón, sino las aflicciones de este mundo, ¿no? Las preocupaciones, la búsqueda de la riqueza, la fama, qué sé yo, los placeres de este mundo. Y la cuarta, que es la que incluso es la base del nombre de esta iglesia, tierra fértil, son los que tienen un corazón como una tierra fértil, que ha sido previamente quebrantado. Óiganme bien, para que entre la semilla a profundidad, por un lado, tenga los nutrientes que necesita para crecer y producir fruto, y también ¿cómo? El barbecho. Sí, son quebrantados para que reciban la humedad del agua que está necesaria. Y el agua representa ¿qué? En la Biblia, la palabra de Dios, exactamente. Entonces necesitamos ser quebrantados para que suceda todo esto. En Filipenses 3, del 7 al 10 leemos. Recuerden ustedes que les voy a mandar la presentación tal cual, si es posible, voy a más tardar mañana. Filipenses 3, del 7 al 11. Esto además, por supuesto, de la grabación. Entonces van a poder tener los dos
elementos para repasar. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, aquí está hablando Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿A qué se refiere Pablo? A una serie de cosas que había mencionado durante este intercambio verbal, y dice que lo tiene por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo en su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es la base de lo que acaba de decir yo. Todos debemos aspirar a tener nuestro Getsemaní, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto de la resurrección de entre los muertos, en este pasaje en particular, tiene mucho contenido. Lo vamos a ver después en otra presentación que tenemos pendiente sobre la cronología de los últimos tiempos, o la línea de tiempo, si así le queremos llamar. Hablemos ahora de la semejanza con Cristo, que es a lo que todo cristiano debería aspirar. Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo constituyó a algunos apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado con un mensaje, ¿verdad? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, no cabe duda que Pablo era medio poético, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, si no te quedó claro al principio, te voy a añadir otras palabras para que te quede claro o te hagas más bolas. A la medida de la estatura de la plenitud. O sea, ¿qué quiere decir plenitud? Llenura, completamente saturado de algo, ¿no? Entonces, a la medida de la estatura plena, la estatura completa de Cristo. Es lo que Dios busca en nosotros. Y lo va a hacer si nosotros colaboramos con Él. O sea, si nosotros le ofrecemos nuestro ser completamente. Recuerden ustedes que esto viene desde el Génesis. Cuando Dios dice en Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, el anhelo de Dios es no solo hacernos parecidos a Él, sino perfectamente compenetrados con Él y con el carácter de Cristo labrado en nuestros corazones, a la imagen y semejanza de Dios. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su ¿qué? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y dónde quedó la semejanza? ¿Cuál es el contraste que tenemos entre imagen y semejanza? Dios dice aquí que creó al hombre. Y esa creación fue instantánea. Pero la formación de su semejanza, o sea, del carácter de Cristo, del carácter de Dios, esa nos lleva toda la vida. Toda la vida después de que por primera vez entregamos nuestro corazón a Cristo. Desde que fuimos nacidos de nuevo. Y a eso le llamamos ¿cómo? A esto de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sobre todo la semejanza, el propósito eterno de Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que ha sucedido de hecho en la historia del mundo es para gloria de Dios. A ver, vamos a hacer un ejercicio que va a ser interesante. Les voy a hacer una pregunta. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos. A revelar la gloria del Padre. A revelar la gloria del Padre. ¿Y nada más? A formar el carácter de Cristo. Eso es. A formar el carácter de Cristo. Cristo vino a restaurar todas las cosas. Todo lo que se contaminó. Y nosotros mismos hemos contribuido
con nuestros enojos, nuestras peleas, nuestras disensiones, etcétera, etcétera, a contaminar el mundo. El hombre vivía en un mundo sin contaminación alguna, perfecto. Como les he dicho, la tierra era hermosa, perfecta, pero había todavía dentro de la tierra la suite presidencial, lo mejor de lo mejor, porque Dios cuando crea la tierra no crea el Edén luego. Si leemos la Biblia claramente, es que el Edén viene después. De hecho, Adán fue creado antes del Edén. Y después lo pone. Luego lo pone ahí y pasa un tiempo y entonces ya viene Eva. Entonces, tenemos que tener claros estos conceptos. Por otro lado, en Génesis 17:1 dice, era Abraham, todavía sin H, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que perfecto. Dios reitera una y otra vez cuál es su propósito eterno, que es que seamos perfectos como Él es perfecto. De hecho, es la que viene. Palabras de Cristo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para que no nos podamos a discutir de conceptos teológicos, no es que perfecto significa esto, aquello, lo demás acá. Perfecto es perfecto. Aquí dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Nosotros lo podemos hacer? De ninguna manera. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto que sí. Con los más cabezas duras que existimos en este planeta. Ahora que estaban hablando de caídas de bicicleta, me acordé que hace unos meses me caí. También con el Parkinson hay una tendencia de descoordinación de las piernas. Entonces, yo tuve la culpa, la verdad, porque subí corriendo a la escalera. Sonó el teléfono celular que estaba arriba y luego traía pantuflas. Entonces me atoró una pantufla, se salió y pum, y me dio un trancazote en la cabeza. Y se puso la cabeza con un moretón grandote y todo eso. Hasta me hicieron algunos estudios para determinar, ratificar que estuviera bien y estaba bien. No hubo ninguna secuela. Le digo a Eli, esto ratifica que soy bien cabeza dura. O sea, resisto los trancazos en la cholla. Como decíamos antes, en la cholla. ¿Y no se lastimó el piso? Fue contra un barrote de acero. Y sí, se rompió. No sé. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón nos pone a sufrir tanto el Señor? Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer antes que a la de Dios, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, el trabajo, el esfuerzo humano no estaba previsto originalmente. O sea, había una creación tan pródiga que pues ahora sí que como en el trópico mexicano o en Guerrero sobre todo, se acuestan en la hamaca, estiran la mano y cortan un coco, le hacen un agujerito y se echan su lechita de coco, ¿no? Tampoco estaba previsto que hubiera enfermedad ni muerte, y tampoco estaba previsto que las mujeres dieran a luz a bebés con dolor. Nada de eso estaba previsto. Y fíjense qué responsabilidad tan grande. ¿A quién le dice que fue el responsable de todo esto? A Adán, que ni siquiera fue el primero que comió de la fruta, pero la responsabilidad la tenía Adán. Hablando un poco en términos de lo que dice Gabo, ¿no? Que los varones luego no somos suficientemente diligentes, que no nos interesa tanto la palabra de Dios y demás. Eso es porque somos hijos de Adán. Las mujeres son hijas de Eva, lo cual también tiene lo suyo. Pero la responsabilidad era de Adán. Y dice que la tierra sería maldita por esa causa. Y sigue maldita. Y la maldición no se va a levantar ni siquiera en el milenio. Se va a levantar hasta la eternidad. Que es una cosa interesante. Una pregunta que les dejo sembrada en sus mentes y sus corazones. ¿Para qué el milenio? ¿Con qué objeto?
Dios lo permite. Y luego ya la veremos en la siguiente presentación, no la próxima semana, porque todavía estoy reuniendo el material. Entonces, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso, aquella película de que ya llegué vieja, ya me voy vieja, que era este cuate que le hacía todo, ¿no? Plomero, electricista, carpintero, porque tampoco alcanzaba el dinerito para mantener a la familia. Apocalipsis 21:4. Enjugará, pero esto es en el 21. Aquí ya inclusive el diablo fue echado en el lago de fuego. Todos los impíos fueron echados en el lago de fuego. Todo eso ocurre al final del 20. Pero aquí ya estamos en el 21, aquí ya es la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Segunda de Corintios 1 del 8 al 9. Porque vamos, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, el sufrimiento también provoca eso. Cuando ya no tenemos ninguna salida, ninguna, más que clamar a Dios. Y Dios, en su perfecta voluntad, sabe si eso conviene o no, y responderá positivamente a la oración si esa es su perfecta voluntad. Hay una serie de versículos alrededor de este pasaje que estoy citando, que también nos habla de cómo a través del sufrimiento desarrollamos la capacidad de compadecernos de los demás, sobre todo todos aquellos que sufren el mismo tipo de padecimiento. Por ejemplo, a mi esposa la busca, le llega a mucha gente que está sufriendo cáncer. Ella tuvo cáncer, gracias a Dios está en remisión, pero la idea es esta: si Cristo fue compasivo, quiere que nosotros seamos compasivos. Bueno, le urgía a Irán que empezáramos este tema. ¿Qué pasó con el otro rapto y todo? Entonces, vamos a hablar, ¿qué son las primicias? Los primeros frutos, que tienen su analogía con los primogénitos. Los primeros frutos del vientre de una mujer es el primogénito. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? Y aquí hablamos del rapto de las primicias. Este conocimiento no es muy común que exista en la iglesia, entonces debemos verlo con cuidado. Lucas 21 del 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carnen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La clave está en la parte final puesta en rojo. Rojo, negritas y cursivas, para que de veras se note. O sea, para que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. Ándale. ¿Cómo contrastamos esto con que hay creyentes en la tribulación? Hay un grupo, que después vamos a ver por qué le llaman las primicias, que ya está listo para irse con el Señor. Ya no necesita más sufrimiento. Ya tuvo suficiente. Entonces Dios dice: no, el sufrimiento generalizado que tengo preparado para que la gente se arrepienta y no solamente se salve, sino sea parte de la esposa del Cordero, ya no es necesario para estos pequeñitos. Me los voy a llevar. Y esto, no crean que esta idea no ocurre solamente en este versículo, en otros también. Este en particular. Aquí vamos a leer parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Eso creo. ¿Cómo? Filos es amor, Amiga. amor del alma,
qué más? Adelfos, Exacto. del mismo vientre. Hermanos, es el amor a los hermanos. Filadelfia quiere decir el amor a los hermanos. Que curiosamente, si se tiene ese fruto, automáticamente ya se tuvo el fruto del amor a Dios por sobre todas las cosas, que son los 2 mandamientos que integran toda la ley y los profetas. Entonces es interesante el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, los mandamientos de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, que quiere decir disciplinar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué tal? Y luego le dice a esta misma iglesia, pero abusada, mira que nadie tome tu corona. Mira que nadie tome tu corona. De hecho, ha habido muchos casos a lo largo de la historia del mundo donde siervos de Dios no han querido llegar hasta el final con Dios, no han obedecido perfectamente y su corona la recibe alguien más que sí quiso. Incluso viene a mi mente aquella parábola del hombre que tenía 2 hijos y le va y le pide que cierta tarea primero a un hijo que le el hijo mayor, y se va y no la hace, aunque dice que sí la va a hacer. Y el segundo hijo, de repente, de principio de cuentas, dice, no lo voy a hacer, pero después el Espíritu Santo hace una obra de convicción en su corazón y sí lo acaba haciendo. Y le pregunta a Cristo a sus discípulos, ¿cuál de estos 2 se fue justificado? Pues el que sí obedeció, aunque haya dicho que no, se arrepintió después. Entonces, aquí está contundentemente, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es, tú no pasarás la tribulación. Unos cristianos sí, pero otros no. Y aquí viene el cierre. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? ¿Dónde está el monte de Sión? Jerusalén. Jerusalén está encima de un monte, pero ese monte a su vez tiene varias colinas, 7 en total, una de las cuales es Sión. Y cuando se menciona en la Biblia el nombre de Sión, se refiere a la habitación de Cristo y de Dios. Por eso le llaman el Santo Monte de Dios. De ahí fue expulsado Satanás, entre otras cosas. Después miré, y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. 144,000 en el original es plural, 144,000. O sea, no es un número específico, como el que ocurre, por cierto, en Apocalipsis 7. Ahí sí es un número específico, que son testigos de Dios que predican en Judea, particularmente en Jerusalén, pero en todo Israel, en los últimos tiempos. Que por cierto, ahorita, según hay reportes de muchos hermanos, está habiendo una ola de avivamiento en Israel, junto con muchas otras cosas. Como saben ustedes, la situación de Israel siempre ha sido muy inestable. Entonces son muchos, y 144,000, de acuerdo con la numerología, ¿qué representaría? Por un lado sí hay el concepto de perfección, porque aparece 144, que es 12 por 12, o sea, 12 al cuadrado. Y 12 representa el gobierno divino. Entonces es la perfección del gobierno divino. Exacto. A ver quién me ayuda a leer, ese no lo traigo aquí, a Romanos 8, 14. O sea, está hablando del gobierno que Dios tiene de sus hijos. ¿Quién quiere leer Romanos 8? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
E hijos ahí es huyos, o sea, hijos maduros. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Y dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué está eso ahí? ¿Qué quiere decir que tienen el nombre de él y de su padre escrito en la frente? ¿Quién es este grupo de gente? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué quiere decir en términos? ¿Son vencedores o no son vencedores? Sí, seguro que son vencedores. Pero una de las formas en que lo demuestra es precisamente con esto de que tendrán el nombre de el Hijo y el Padre en la frente. A ver si me ayudan a leer Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjense, el nombre del Padre, del Hijo y de qué más dice. De la ciudad. De la ciudad, de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén. Entonces, los vencedores, estos son vencedores. Y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre ellos, entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No crean que el énfasis en varones jóvenes, sobre todo, como se ve aquí, no es porque sea discriminación a las mujeres, de ninguna manera. Pero ya hemos visto una y otra vez, y lo comenté hace rato, que los hombres somos menos proclives o inclinados a tener una vida de comunión estrecha con Dios. Aunque muchas cosas están cambiando hoy en día, y pues llegará el día en que seguramente Dios levantará un ejército de hombres. Pero para Dios, el corazón de un varón es muy preciado, porque Dios eligió a los varones para cierto tipo de tareas y de ministerios que solo le corresponden a Él. Este pasaje es a la vez textual y simbólico, porque Dios quiere que veamos la actitud que tienen ellos. Dice, cantaban un himno, un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía siquiera aprender el cántico de aquellos que fueron redimidos de entre de la tierra. Entonces, estas son las primicias. Ya vimos que como tienen el sello, son los vencedores, y los vencedores son la esposa de Cristo. Y dice que son sin mancha delante del trono de Dios. En Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya habíamos visto eso. Que no tuviese la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo de la mancha es muy objetivo, ¿no? O sea, si se nos mancha una prenda, a veces corremos la mala suerte de que se nos manche una camisa nueva, o lo que sea, y nos da mucha pena y tratamos de quitársela y no se sale, ¿no? Gracias a Dios la sangre de Cristo es mejor que cualquier detergente. Pero dice que no tuviese mancha ni arruga. ¿Qué quiere decir en este pasaje arruga? Doblez. Exacto,
doblez. Ya no me diste tiempo de decir que ni el Cicatricure sirve para estas arrugas. Es cuando tenemos dobleces, ¿no? O sea, a una persona le decimos una cosa, a otra, en fin. No, lo que Dios busca es que seamos transparentes, que no tengamos nada que esconder, ni delante de Él ni de nuestros semejantes. Efesios 1, 3 al 4 dice: bendito sea el hombre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no en forma individual, abusados, porque aquí está, puede estar metido el asunto del calvinismo, en el cual no creemos, sino que nos escogió antes de la fundación del mundo eso es para lo que nos escogió, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero la oferta está abierta a cualquiera. Lo que quiero enfatizar es que dice santos y sin mancha. O sea, reitera este asunto de que no hay mancha. Y acuérdense que desde que empezamos con Apocalipsis 14, dice, al final, son sin mancha delante del trono de Dios. Y luego sigue y dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y finalmente Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es una manera de expresar el propósito eterno. Si somos semejantes a Cristo, ya somos automáticamente santos y sin mancha. La respuesta que da Cristo, una parte de la respuesta que da Cristo a la pregunta que hacen sus apóstoles en el Monte de los Olivos, de cuándo ocurrirían todas las cosas del fin de los tiempos. Y dice Cristo, este pasaje está macanudo. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A ver, un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Y no sé si alguna vez ustedes han podido tener la oportunidad de ver un relámpago horizontal en lugar de vertical. A mí sí me ha tocado. Se ve raro. Sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Se ve raro, pero ocurre. Y además ocurre en forma instantánea, sin que nadie se dé cuenta. Porque hasta chistes entre cristianos hay de que estaban dos dormidos y se levantan y ya el otro ya no está. Las puras ropas o lo que sea, ¿no? Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. No me acuerdo si en la plática que dimos de los números mencioné este ejemplo, porque es de la parte más avanzada, pero el cuerpo muerto se refiere al cadáver de Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a ser una especie de cadáveres, porque eso muestra que ya morimos a nosotros mismos. Pero por otro lado, ahí donde está Jesucristo, se juntarán las águilas. Y también se puede demostrar con las herramientas de los números que las águilas representan a los vencedores. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, ya que empieza la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren ustedes cómo primero está la idea de que donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto es un primer arrebatamiento generalizado de los vencedores, las primicias. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, sigue corriendo el reloj, la cronología de los últimos tiempos. Después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es el momento. Primero tenemos el relámpago que sale del oriente y llega hasta el occidente. De una forma instantánea se rapta a los hijos. Pero después habrá gente en la tribulación, ya lo vimos, que incluso van a colaborar con Dios, los que reaccionan positivamente para que se difunda el Evangelio. Porque precisamente la promesa
de que se predicará el Evangelio a toda criatura en todas partes del mundo es acerca de los que se quedaron a cumplir una tarea, para ser salvos ellos, y aparte les da la oportunidad de ser parte de la esposa. Es el último gran chance, o sea, es la última muestra de misericordia y gracia del Señor. Pero dice aquí: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. O sea, es como cuando hablan con el anciano, con Juan, y le dice: ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y le dice Juan: tú, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, no es lo mismo un evento que ocurre instantáneamente como un relámpago, a uno en el que Dios, Jesucristo, se sirve de sus siervos, los ángeles, y les dice: mira, ve a recoger a todo aquel que es mío. Eso lleva tiempo. ¿Me explico? Como cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Es un tiempo que lleva este perfeccionamiento de Abraham. Lo mismo pasó con Enoc, lo mismo pasó con Elías particularmente, que inclusive Elías se quería escapar de Eliseo. Es una parte que no cabe duda de que Dios tiene sentido del humor, ¿no? O sea, por más que hace Elías, ahí está Eliseo. O sea, Elías es el que se quiere escapar, porque él le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces haber dicho: ¿qué te pasa? Si yo soy aquí el mero mero. Entonces como que quiere esconderse, como que se va, como que corre. Y ahí estaba Eliseo. Es como Jacob, que incluso como resultado de esta experiencia Dios le cambia el nombre. Perseveró y le dijo a Dios: bendíceme, y no me voy hasta que me bendigas, Y ahí sacudía la pierna el ángel: ya vete de aquí. Dice: no, ya había pensado el Señor, este es como Eliseo, no se va y no se va y no se va. Y se agarró bien hasta que le bendijo, y entonces Dios le cambió el nombre de usurpador a príncipe de Dios, de Jacob a Israel. ¿Qué tal? La otra cosa que es relevante es que envía a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerdan que la trompeta, la séptima trompeta, es esencial para saber cuándo van a ocurrir todas estas cosas? Ahí viene la séptima trompeta. Apocalipsis 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a los siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los perfectos, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a todos los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del testimonio se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Esta es la señal final de todos los que quedan. Y en realidad entonces resulta que no son 3 raptos, fueron 2 raptos, sino 3. No son 2, sino 3. Primero las primicias, los que ya están listos. Segundo lugar, a ver, no, sí son 2, ¿verdad? Sí, es que exacto, gracias, hermana. Cuando envía a los ángeles es el segundo, y el tercero,
No, pero ese puede ser la gran trompeta. No, entonces nada más dos, porque más bien ese ocurre cuando sucede lo de la trompeta. El hecho es que estaban faltando ir y Dios los recoge con el auxilio de los ángeles. Ahora un poquito de cronología, no mucho. No creo que vamos a contestar todas las preguntas, ¿eh? La vez próxima que hablemos del tema, sí. Pero aquí viene una cosa que es muy interesante. Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de mies? Sí, la cosecha de las personas que han recibido a Cristo, ¿no? O que pueden recibir a Cristo, los pecadores. Y esto contrasta con el lagar. Dice Apocalipsis 19, 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las uvas las meten en un contenedor que se llama el lagar, las pisan y sale el jugo. Y luego se fermenta esto para que se convierta en vino. Pero la unión de todo esto es increíble, asombrosa. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Y miré, por cierto, esto es, en la Biblia aparece después del rapto de las primicias, en el principio de este capítulo. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea, Cristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. En la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. O sea, le dice a Jesucristo que meta su hoz y ciegue, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Quién es el que tiene la hoz en su mano? Cristo. Y un ángel le dice: mete tu hoz, porque la mies está madura. La mies puede ser trigo, que ya está, se ve blanco, los campos ya blancos están, dice un himno que habla sobre el asunto. Y Cristo procede a meter la mies, la cosecha de los creyentes que debe subir a Cristo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Es un segundo ángel distinto. Y además aquí nos habla de Cristo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjense que es curioso, y esto lo veremos en aquella ocasión que veamos lo de la cronología de los últimos tiempos. Se use aquí estas analogías, ¿no? La primera siega es de la cosecha que le pertenece a Dios. La segunda siega lo que representa es un acto de castigo que implica el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y es cierto eso que dice la Biblia, que los hijos de Dios no están para recibir la ira de Dios, pero los que no son hijos, sí. Y ahí les dará la retribución que merecen. Y habla esta analogía de cómo ocurre el proceso de sacar el jugo de uva de las uvas, pisoteándolas, haciéndolas, como dice mi esposita, pomada, apachurrándolas hasta que ya no tienen una gota de sangre, porque el jugo de uva representa la sangre. Entonces, esto incluye
simbólicamente al rapto de las primicias y el rapto de aquellos que permanecen en la tierra, que durante el tiempo que Dios tenga dispuesto que estén en la tierra, cumplen su ministerio de predicar el Evangelio por un lado y de incluso muchos de ellos ser martirizados, porque vimos la vez anterior que hay quienes son decapitados de plano, al estilo islámico, que desde ya hace algunos años practica esto y hasta lo muestra en videos. Entonces aquí está esta parte increíble que puede parecer al principio como muy difícil de interpretar. A la luz de todo lo que estamos viendo, queda clara. La mies es la cosecha de los que son salvos. Pero si uno es salvo en la tribulación, necesariamente eso está asociado con un gran sufrimiento. Y además, no negar al Señor, porque si lo negaremos, Él nos negará. Sino permanecer, porque el que permanece fiel hasta el fin, este será salvo, dice Mateo 24. Y por otro lado, la otra siega es de uvas, que como vimos, quedarán completamente destruidas. Y empiezan las 7 copas, ¿no? Exacto, de la ira de Dios, que esas ya están destinadas al resto de la humanidad, que incluso dice ahí literalmente la Biblia que por más sufrimiento que Dios les envió, no se arrepintieron. Se les dio entonces la posibilidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Blasfemaron. Sí, entonces es la blasfemia del Espíritu Santo en el caso de los cristianos. En el caso de los incrédulos es la no creer desde un principio. Pero es peor la apostasía de un creyente, ¿eh? Porque un creyente ya ha visto. Incluso se habla, si mal no recuerdo, en Hebreos 10, que después de haber tenido la epignosis, o sea, el conocimiento profundo, gnosis es conocimiento, epi es una preposición que se refiere a un superconocimiento en realidad. Entonces Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos son los vencedores. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. ¿Por qué sabemos? Porque se ha dicho en el versículo 10, en versículos anteriores, me parece que es el 7, cuando habla de la esposa, que se le ha dado que se vista con lino fino. Entonces dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él, o sea, Jesucristo, pisa el lagar del vino de la furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, digámoslo en conjunto: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a aplicar uno de los conocidos efectos especiales. No sé, necesito que paren el celular, ponerle la contraseña. Ahí está. ¿Sí se oye?
¿Sí? ¿Mejor? Bueno, así como se lo imaginan. No, en serio. Las trompetas de las que habla la Biblia en Apocalipsis son en realidad los shofar, el cuerno de un carnero que tocan. Y el toquido del shofar es para varios propósitos. Uno de ellos es de alertamiento. Entonces Dios está tocando el shofar o uno de sus ángeles. Y es para decirnos, prepárense, porque el Señor viene. Y quisiera dejarle sembrada esta idea para terminar la enseñanza. El Rey viene. Generalmente se dice, como ocurre en la Biblia, que es el significado de Maranatha, el Señor viene. Pero a mí me ha mostrado Dios que estando tan cerca en los tiempos del fin, debemos anunciar que viene el Rey. El Rey. Y si se dan cuenta ustedes, un Señor que es Señor sobre señores, o sea, un Señor de señores, es un Rey. Es un Rey que gobierna, a veces delegando la autoridad que tiene a sus siervos, y por eso Señor de señores. Pero a la vez es Dios de dioses. Y eso viene después. Entonces, pues con esto concluimos esta serie de 2 pláticas sobre el arrebatamiento y le damos gracias a Dios. Como les dije, sabiendo que es un tema dificilón, les voy a compartir la presentación y van a tener la grabación también, si les interesa repasarlo. Demos gracias al Señor. Padre Santísimo, te agradecemos mucho que nos des la oportunidad de conocer todas estas cosas y de poder reflexionar sobre ellas, pero sobre todo que las mismas sirvan como una alerta para, como se dice coloquialmente, ponernos las pilas. Y te rogamos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, avives nuestra esperanza y que permitas que todo esto llegue a cumplimiento, pero como en forma de vencedores, como tú lo has dispuesto para todos y cada uno de nosotros. Te lo ruego así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces así podemos escucharlas. A ver si ya le pusieron aquí una conexión extraordinaria. A ver, déjenme ver. Más o menos. Más que ahora los tengo que buscar otra vez. A ver. Shofar. No. Mándalo por WhatsApp y cada uno ponemos en la tierra perfecta y ya lo vimos. A ver, ahorita vemos si suena, si funciona o no. Aquí está. Está muy conectado.